En el caso de San Pablo, primero entre los gentiles, luego en Europa y finalmente en Roma. Pero ¿a dónde voy con todo esto, hermano, en esta primera lectura de hoy? Estamos siendo testigos de una experiencia mística que Dios le otorga al profeta Ezequiel. Ha sido incluso el blanco de especulación curiosa para mucha gente, de aquellos que caracterizan como un ataque de psicosis hasta aquellos que interpretan de una manera errónea como un encuentro con extraterrestres, con seres de otros planetas. Hermano, y son especulaciones porque no entienden que esto es la experiencia que inicia y que acredita el ministerio profético en la vida del profeta Ezequiel. Y lógicamente, hermano, no deja de ser una visión impresionante. Por eso esta primera lectura de hoy, que se halla al comienzo de la profecía del profeta Ezequiel, lo más importante es que se trata de un texto vocacional. O sea, es un pasaje que nos está contando cómo el profeta Ezequiel fue llamado al ministerio profético. Hermano, y aunque lógicamente el lenguaje resulta un poquito extraño, resulta decididamente recargado para nuestro gusto, para los estilos actuales de escribir y de hablar, el mensaje central parece ser un mensaje muy claro. ¿Por qué? Hermano, porque estamos ante una manifestación de la gloria de Dios. Porque Ezequiel está sobrecogido, dice la palabra, está abrumado por la belleza y por la potencia que se muestra ante sus ojos. Y aquí es interesante ver esa respuesta, hermano, que pues sale de todo esto, que es precisamente rendirse ante la majestad divina. O sea que entre tantos símbolos podemos encontrar algo que se vuelve a repetir, hermano, y es la luz. Toda esta visión del profeta Ezequiel está hablando de luz. Luz del relámpago, la luz del fuego, la luz de las piedras preciosas, la luz del arco iris. O sea, al profeta casi se le acaban las palabras, hermano, queriendo grabar en nuestro corazón que hay mucha luz cada vez que Dios se manifiesta. Una luz que es luz de victoria, una luz que es luz de soberanía y luz de imperio. Y luego otra metáfora que se halla más de una vez en la Biblia, ese ruido, dice el profeta, de muchas aguas, el fragor de aguas caudalosas. Esta comparación, hermano, alude a un sonido que se impone. Si tú y yo hemos tenido la experiencia, yo la he tenido muchas veces y me he centrado en eso, de estar cerca de una catarata o cerca de un arroyo o una quebrada bien grande, hermano, nosotros sabemos, es casi imposible hablar. ¿Por qué razón? Porque esa voz, ese estruendo, ese sonido de esa cascada, hermano, lo arropa todo, lo llena todo. O sea que la explicación física es que el agua al rebotar y colisionar produce ondas en casi todas las frecuencias auditivas, impidiendo de esa manera, físicamente hablando, hermano, que otras ondas se puedan escuchar. Ahora, lo importante aquí no es el ruido, sino el significado. Hermano, cuando llega Dios, hay un mensaje. Cuando llega Dios, hay una voz que lo colma todo, que lo llena todo, hermano, y que no da espacio para más voces. Su palabra es sencillamente definitiva, la más importante. Bendito sea el Señor. Sobre el evangelio, yo espero que ese punto quede claro. Hermano, es maravilloso. Yo no sé qué voz tú estás escuchando, hermano, pero te garantizo que si la voz que tú escuchas no es la de Dios, tu corazón no está en paz. Tu corazón y tu vida no está en paz. En el pasaje del evangelio de hoy, ¿qué vemos acá? Hermano, estamos viendo un signo de la humillación del Hijo de Dios. Es lo que vemos en este evangelio. Este pasaje de hoy, hermano, podría quedar casi relegado a la categoría de una anécdota. Está la codicia romana que busca cómo cobrar impuesto
a ese pobre itinerante que se llama Jesús de Nazaret. Hermano, pero en esto, como en todos los hechos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, hay una gran enseñanza para cada uno de nosotros, muy profunda. Cristo, hermano, vino a esta tierra a llenar con su luz todos los acontecimientos de nuestra vida, incluso los más humildes. O sea que el Hijo de Dios, por quien todo fue hecho y para quien todo existe, reuniendo dinero para pagar un impuesto a una autoridad que hoy es y mañana ya no existe, pregunto yo, ¿acaso no es esto una expresión del grado de humillación de aquel que al asumir nuestra naturaleza, hermano, lo asumió absolutamente todo, hasta llegar al fastidio de tener que pagar impuesto a la fuerza? Hermano, ese es mi Dios, como dice el tema musical. Ese es mi Dios. Es impresionante y hay que sacar un momento para echar a andar la imaginación. He tenido la oportunidad de estar ahí en Cafarnaúm. Hermano, Cristo acaba de llegar a esta ciudad de la que hizo su pueblo. Dice hoy el Evangelio, llegan de nuevo a Cafarnaúm, San Mateo 17, 21 al 26. Y dice también la palabra que vienen los recaudadores de impuestos del tributo del templo, se acercan a Pedro y le hacen la pregunta, pero ven acá, y es que el maestro tuyo no va a pagar la didracma. Era la contribución, como decía Leonor, a las 5 de la mañana en el programa Despertando con Jesús, tremendo programa. La contribución anual de 2 dracmas para el sostenimiento del culto, hermano, era algo obligatorio. Todo judío que ya era mayor de 20 años, aunque estuviera viviendo fuera de Palestina, tenía que pagar el dracma. Y aquí llama la atención esa respuesta afirmativa de Pedro a estos recaudadores, que lógicamente le da la respuesta sin contar con Jesús. Y nos está mostrando que efectivamente, hermano, ya Cristo, Pedro lo había visto, acostumbraba a pagar el impuesto. Una escena que debió ocurrir fuera de la casa, en ausencia del maestro, como decía la hermana Leonor esta mañana, y que cuando entra, hermano, al entrar Cristo, que estaba dentro, que no andaba con Pedro, pero que todo lo conoce, se le anticipa a Pedro con una pregunta que yo me imagino asombraría a Pedro. Pero ¿cómo lo supo? ¿Qué te parece, Simón? ¿De quién recibe tributo o censo los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Hermano, ¿de quiénes cobran tributos o censos? Y la respuesta, hermano, pues era fácil, era sencillo. De los súbditos, de los extraños, de los extranjeros. Así respondió Pedro. Entonces los hijos, le dice Cristo, están libres de pagar impuestos. O sea, ante este tributo del templo, Cristo se encuentra en el mismo caso que los hijos del rey respecto al censo debido al soberano. Hermano, y Cristo al declararse exento está enseñando que es el propio Hijo de Dios y que Él habita en la casa verdadera del Padre. San Juan capítulo 16, versículo 15. Cristo habita en casa propia. Cristo es el Hijo del Rey y Cristo no está obligado a pagar tributo. Entonces, Henry, ¿por qué lo pagó? Hermano, porque el Señor quiso cumplir con toda exactitud sus deberes de ciudadano, como igual lo hacían los demás, aunque lógicamente muestra su condición divina en la forma en la que obtiene el dinero que se le estaba pidiendo. Entonces, este pasaje del Evangelio de hoy, que solamente es increíble, lo recoge San Mateo, me está mostrando también la pobreza, hermano, de Cristo en su ministerio. Cristo no tenía ni siquiera 2 dracmas. Hermano, estamos hablando de una cantidad pequeña de dinero. Toda misión verdadera de Dios, hermano, se hace con sacrificio. Hoy este evangelio me muestra a mí de qué manera Cristo está sacando adelante su ministerio. Hermano, no tenía ni 2 dracmas,
No tenía ni siquiera esa cantidad tan pequeñita de dinero. Pero también me muestra otra gran enseñanza, como decía esta mañana Leonor, y lo estoy recalcando, la distinción que Cristo el Señor hace con Pedro al pagar por los dos. Para no escandalizarlos, le dice Jesús a Simón, vete al mar. ¿De qué manera? No, echa el anzuelo y el primer pez que pique, sujétalo, ábrele la boca y encontrarás un stater, una moneda, tómalo y paga por mí y por ti. El estar equivalía, hermano, a 4 dracmas. Impresionante. Incluso me llama la atención un comentario de un gran santo de la iglesia, San Ambrosio. Decía él, es una gran lección que enseña a los verdaderos cristianos la sumisión al poder soberano a fin de que nadie se permita desobedecer los edictos de un rey de la tierra. Si el Hijo de Dios pagó el tributo, ¿crees tú, decía San Ambrosio, que eres mayor para dejar de pagarlo? Aún él que nada tenía pagó el tributo. Y tú, que anda buscando los bienes de este mundo, ¿por qué no reconoce las cargas del mismo? ¿Por qué te consideras tú por encima del mundo? Así decía San Ambrosio. Hermano, y déjame decirte que conozco mucha gente latina en esta nación que le hacen mucha trampa al tío San. Le hacen mucha trampa y muchas veces terminan metidos en grandes problemas. Hermano, vamos a cumplir con la ley por el amor de Dios para nuestro bien. Por eso de este y de otros pasajes del Evangelio podemos aprender que si tú y yo, y deberíamos, queremos imitar al Maestro, tenemos que aprender a ser buenos ciudadanos que cumplen con sus deberes en el trabajo, su deber en la familia. Usted tiene deberes con su familia, su deber en la sociedad, pagando los impuestos justos, votando en conciencia, participando en las tareas públicas. El verdadero cristiano, hermano, ama y respeta las normas de una convivencia honrada y no dudes, hermano, de que tu misión leal al deber será también vehículo para que otros descubran la honradez cristiana que es fruto del amor divino y encuentren a Dios con tu testimonio.